Champion. Muy buenas noches. Queridos crónicos. Crónicos. Queridos seguidores de Crónica Negra. Madre Dios, ¿cómo estamos esta noche para Crónica Negra, eh? Sí, estamos negros. Estamos muy negros. Bueno, a ver, sigamos con nuestra historia, la historia esta que nos tiene en ascuas. Sí, que vamos por partes. Como ya que el Destripador, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado desagradable eres. Estamos en Crónica Negra. ¿No? Sí, no, vale. Hay que estar acorde a las circunstancias. Nada. Bueno, la última vez nos quedamos en la sustitución de Vickers como rey de armas del Ulster. Bueno, pues la comisión proporciona la versión oficial del robo de las joyas, pero sin embargo quedan muchos puntos oscuros. No vieron la luz. Y era de dominio público en julio de 1908. Se pusieron a la luz en un artículo publicado en un periódico irlandés editado en los Estados Unidos. Era de ideas católico-nacionalistas, se llamaba Gaelic American. Basado al parecer en la información proporcionada por el hermanastro de Vickers, o sea, Pierce Mahoney, el artículo afirmaba que se habían celebrado en la oficina de armas fiestas donde corría abundantemente, ¿ves cómo sigue poniéndose muy interesante? Donde corría abundantemente el alcohol, además de actividades homosexuales en orgías nocturnas. Se denunciaba que Shackleton y un colega suyo de muy mala reputación, que era conocido como Capitán Richard Gorge, por razones desconocidas en el artículo se llamaba Capitán Gaudions, eran responsables de robar las joyas y los dos habían evitado el castigo amenazando con sacar a la luz las conductas escandalosas, o sea, las orgías nocturnas en el castillo. También el artículo denunciaba que había sido una investigación secreta de la Policía Metropolitana de Dublín, funcionando paralelamente a la investigación de la comisión, la que había sometido a Shackleton a un interrogatorio no tan benévolo como el que había sido sometido ante la comisión. Aunque las autoridades, según se dice, conocían las identidades de los autores del robo de las joyas, la verdad es que no tenían pruebas firmes y contundentes contra ellos, ni les pudieron convencer de que revelaran el paradero del botín. A consecuencia de esto, y de un deseo de evitar ya más escándalos y revelaciones y ser el chismorreo de media Irlanda y parte de Gran Bretaña, se dijo que la policía se contentó simplemente con ordenar que Shackleton y Gorge dejaran el país. El autor del artículo del periódico The Gaelic American y asimismo miembro de la hermandad republicano-irlandesa Balmer Hobson se encontró algunos años más tarde con el capitán Richard Gorge, que confirmó los aspectos principales de la historia. Así, este capitán añadió algunos pequeños detalles, como que en una ocasión las joyas habían desaparecido fruto de una broma de Lord Haddo durante una fiesta con mucho alcohol y devueltas al día siguiente. Esto había inspirado a Shackleton y a Gorge, para cometer el robo, pero esta vez sin que se devolvieran las joyas. Según Hobson, Shackleton guardó las joyas en Ámsterdam, estipulando que no debían desmantelar las piezas al menos durante 3 años, quizás previendo la necesidad de que en un futuro no muy lejano se pudiera pedir un rescate por las joyas. La verdad es que la versión completa tiene verosimilitud, aun cuando proviene de una fuente parcial y no se hayan confirmado los detalles, porque no sería irrazonable pensar que la referencia que hace Shackleton dejado en su testimonio ante la comisión fuera calculada, una amenaza apenas velada de que estaba en posición de revelar detalles embarazosos de personas muy influyentes en caso de ser excesivamente presionado por sus interrogadores. Por eso la pública exculpación de Shackleton por parte de la comisión se contradice con la utilización de su relación con Vickers para desacreditar a este, e indica un alto grado de cinismo por parte del gobierno. Por eso hay un acuerdo casi unánime con que las puertas y la caja fuerte de la oficina de Ulster se dejaron abiertas deliberadamente para así forzar el descubrimiento del robo. Es posible que fuera el mismo Vickers el que montara esta escena cuando se dio cuenta y comprendió que las joyas no iban a ser devueltas, y así de esa manera tan desesperada evitar que otra persona que no fuera él resultara ser la autora del descubrimiento del robo, como realmente pasó, que fue Stevie el desafortunado, que por cierto también perdió su trabajo en el castillo. Desde luego es necesario recordar que Shackleton no estaba en Irlanda en el mes anterior al robo y que se insinúa que Gorge pudo haber sido el que en realidad robó las joyas, desarrollando un plan concebido por Shackleton
con ambos compartiendo los beneficios del robo. Si realmente eso es lo que pasó, es probable que Shackleton abusara de su relación con Vickers para tomar prestada, por un tiempo, una de las llaves de la caja fuerte y una de las dos, bien el original o bien la copia, la que pudo haber sido usada por Gorge para robar las joyas. De esta manera, Vickers llevaba una llave siempre con él y otra que guardaba en su casa de Clonskeg, que, como reconoció, compartía con Shackleton. También es justo reconocer que los miembros de la familia Shackleton hoy día no están convencidos de la culpabilidad de Frank Shackleton y resaltan su ausencia del país justo en el momento en que se roban las joyas, y la declaración del inspector jefe Kane, que apunta que no hay pruebas concluyentes que le puedan implicar. Por eso, si Shackleton y Gorge fueran culpables, se hubieran escapado con el botín sin dejar rastro, aunque más tarde, la verdad, pudieran terminar en prisión, ya que estaban implicados en casos que no estaban relacionados con este, pero en los que se les acusaba de fraude y homicidio sin premeditación respectivamente. Vamos, otros prendas también. Después de su salida de prisión, Shackleton cambió su apellido por el de Mellor y murió en 1941 en Chichester, mientras que Gorge, que estando en prisión parece que se jactaba de su papel en el robo de las joyas, presumía un poquito, aunque nadie le creyera, y después de su puesta en libertad sobrevivió hasta 1944, o sea, 3 añitos más, año en el que perdió la vida después de que fuera atropellado por un tren en Londres. Y por parte de Vickers, amargado y convencido de haber sido el cabeza de turco en el asunto este de las robas, del robo de las joyas, Vickers se retiró al condado de Kerry y pasó el resto de su vida en Kilmorna House, casa que le había cedido su hermana, Mrs. Edith de Jasnath. Vickers se había casado con Gertrude Wright en 1917 y el 14 de abril de 1921 fue asesinado a tiros por un comando del IRA, después de que dicho comando hubiera prendido fuego a Kilmorna, a la casa. No se sabe si Vickers fue una víctima accidental del IRA o si en realidad había estado proporcionando información sobre el IRA en un esfuerzo por reconquistar el favor gubernamental, pero se cree que el asesinato fue una iniciativa local más que un acto aprobado por la jefatura del IRA. Hombre, realmente la verdad que parece que si es un asesinato del IRA sea algo accidental, ¿no? Porque normalmente un grupo terrorista no suele equivocarse. No, ni además, suele... y además lo reivindica. Sí, pero si no le interesa también, pues se calla, ¿no? Ni dice que no ha sido él, ni dice que ha sido. Simplemente lo deja pasar. Bueno, el caso es que mientras Shackleton y Gorge tuvieron una vida más o menos larga, otros implicados en este robo tuvieron un final pelín prematuro. Por ejemplo, Pierce Gunn Mahoney fue encontrado muerto de un tiro en el corazón en 1914, en lo que parece haber sido un accidente de caza, aunque las sospechas de que fuera un asesinato no se despejaron, mientras que Francis Bennett Golney murió en Francia en 1918 como consecuencia de un accidente de coche. Ya te das cuenta que nadie murió en la cama, ¿eh? Todo el mundo murió víctima de accidentes más o menos. Nos dejaremos ahí. Además tampoco había seguridad de que fueran ellos. Claro. El texto completo del testamento de Vickers no salió a la luz pública hasta 1976. O sea que estamos hablando de... Ya que, fíjate, hay un párrafo, por eso no salió, por este párrafo, por ser considerado poquito, demasiado incendiario. Fíjate lo que dice. Quizá hubiera tenido más posibilidades de exculparme de no haber sido por el modo vergonzoso en que fui tratado por el gobierno irlandés en el caso de la pérdida de las joyas de la corona irlandesa en 1907, con el apoyo del rey Eduardo VII, a quien yo siempre serví leal y fielmente cuando fui señalado como cabeza de turco para salvar a otros departamentos responsables, cuando ellos protegieron al verdadero culpable Francis Shackleton, hermano del explorador que no alcanzó el Polo Sur. Así lo titula. No deja títere con cabeza, ¿no? Mi vida entera y mi trabajo fueron arruinados por esta cruel desgracia, gracias a los vergonzantes y viles hechos del gobierno irlandés. Casi nada, ¿eh? No es habitual utilizar el testamento para hacer unas acusaciones tan graves desde la tumba, y este documento bastante triste y amargo seguramente ha ayudado a fijar en la mente de muchos la idea de la culpabilidad de Shackleton, sin proporcionar prueba concluyente alguna que corroborara dicha acusación.
También es necesario decir que a Francis Bennett Goldney se le señaló como sospechoso del robo de las joyas cuando después de su muerte en 1918 se descubrió que era algo parecido a una urraca ladrona, ya que entre sus bienes se encontraron cartas antiguas y documentos pertenecientes a la ciudad de Canterbury, así como un cuadro pintado por Romanelli que era propiedad del duque de Bedford. El acceso a las joyas que tenía Goldney y su conocimiento del funcionamiento interno de la orden eran mucho menores que el de Shackleton, pero hay que ser conscientes de sus antecedentes y de que el robo de las joyas ocurrió solamente 5 meses después de su nombramiento como Athlone Pursuivant en febrero de 1907. Por otra parte, el testimonio de Goldney ante la comisión es seguramente una obra maestra de la ocultación y de la confusión, pero la verdad es que no sabemos si es producto de su carácter o bien un deseo de ocultar algo siniestro. También hay que señalar que, como Shackleton, Goldney no estaba en Irlanda desde algunos meses antes del descubrimiento del robo de las joyas, como vimos ya en la primera parte de este caso, aunque ello no excluye su posible participación en la planificación del delito. Repasando el historial de Goldney, encontramos un hecho significativo cuando cogió prestados 2 cálices de comunión de plata de la Catedral de Canterbury. ¿Cogió prestados? Sí. Para supuestamente exhibirlos en América. Cuando fue interrogado a su regreso después de varios meses, Goldney alegó que se los habían entregado para vender y que ahora se encontraban en poder del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Audrey Bateman, principal cronista de las fechorías de Goldney, dice que según la tradición popular de Canterbury, se sospechaba que el alcalde había estado implicado en el robo de las joyas de la corona irlandesa. Así, Jennings, propietario del periódico Kent Herald, recordaba que le había dicho el chofer de un millonario americano que estando de visita en el país se había encontrado con Goldney en el otoño de 1907. Así, durante la estancia, su coche se le había acoplado un depósito de gasolina más grande antes de que él y su jefe viajaran vía Dover a Ámsterdam, y que estaba convencido de que ese depósito fue el medio para pasar las joyas de contrabando. Así que mientras Jennings rehusó revelar la identidad del millonario americano, Bateman explicó que el famoso y fabulosamente rico coleccionista de arte John Pierpont Morgan, que hemos hablado de él, había asistido en Canterbury a la semana de cricket con Goldney a principios de agosto de 1907. Pues aquí lo vamos a dejar y ya esperamos a la próxima semana a ver cómo. Sí, porque sigue esto. Es que es carnaza total y completa. Total. Bueno, joder. Me ha gustado eso, cogió prestado. Que sí, ¿verdad? Bueno, Majetón. Muy bien, Alfredo. Hasta la próxima. Eran responsables de robar las joyas y los dos habían evitado el castigo amenazando con sacar a la luz las conductas escandalosas, o sea, las orgías nocturnas en el castillo. También el artículo denunciaba que había sido una investigación secreta de la Policía Metropolitana de Dublín, funcionando paralelamente a la investigación de la comisión, la que había sometido a Shackleton a un interrogatorio no tan benévolo como el que había sido sometido ante la comisión. Aunque las autoridades, según se dice, conocían las identidades. Bueno, la última vez nos quedamos en la sustitución de Vickers como rey de armas del Ulster. Bueno, pues la comisión proporciona la versión oficial del robo de las joyas, pero sin embargo quedan muchos puntos oscuros. No vieron la luz. Y era de dominio público en julio de 1908. Se pusieron a la luz en un artículo publicado en un periódico irlandés editado en los Estados Unidos. Era de ideas católico-nacionalistas, se llamaba Gaelic American. Basado al parecer en la información proporcionada por el hermanastro de Vickers, o sea, Pierce Mahoney, el artículo afirmaba que se habían celebrado en la oficina de armas fiestas donde corría abundantemente, ¿ves cómo sigue poniéndose muy interesante? Donde corría abundantemente el alcohol, además de actividades homosexuales en orgías nocturnas. Se denunciaba que Shackleton y un colega suyo de muy mala reputación, que era conocido como Capitán Richard Gouge, por razones desconocidas en el artículo se llamaba Capitán Gaudions,
Champion. Muy buenas noches. Queridos crónicos. Crónicos. Queridos seguidores de Crónica Negra. Madre Dios, ¿cómo estamos esta noche para Crónica Negra, eh? Sí, estamos negros. Estamos muy negros. Bueno, a ver, sigamos con nuestra historia, la historia esta que nos tiene en ascuas. Sí, que vamos por partes. Uh-huh. Como ya que el Destripador, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado Qué desagradable eres. Estamos en Crónica Negra. ¿No? Sí, no, vale. Hay que estar acorde a las circunstancias. Nada.